Buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos al simulador de juicios orales Miguel Hidalgo y Costilla de la Escuela Judicial del Estado de México al desarrollo de una actividad más del programa Curso de Control Difuso de Convencionalidad impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, que consiste en la conferencia intitulada Obligaciones de la Judicatura, que se transmite en vivo vía internet y que disertará el maestro Samir Andrés Fajardo Morales, a quien damos una cordial bienvenida a este recinto académico. Bienvenido, maestro. De igual manera nos acompañan en este foro jueces del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, académicos y público en general. Asimismo, agradecemos a quienes se han conectado vía internet para presenciar este evento. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Acto continuo, procedo a realizar la lectura de la ficha curricular de nuestro distinguido invitado. Samir Andrés Fajardo Morales es abogado colombiano con experiencia en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialmente en investigación, consultorías, docencia y litigio internacional. Cursó la maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursa una maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en Administración Pública. En 2009 recibió mención en honor en el Premio al Ensayo en Derechos Humanos por el Washington College of Law de la American University. Ha sido consultor e investigador en la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, entre otras instituciones. Ha sido profesor de la UNAM, en la Universidad Nacional de Colombia, en el ITESO y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras instituciones, por supuesto. Algunas de sus publicaciones recientes son La libertad de expresión en el derecho comparado, El control difuso de convencionalidad en México, El delito de desplazamiento forzado como crimen de lesa humanidad, El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente el maestro Fajardo Morales trabaja como asesor en la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bien, en este momento cedemos el uso del micrófono al maestro Fajardo y reiterarle una bienvenida más al Estado de México y a esta su casa, la Escuela Judicial. Adelante, Muchas gracias. maestro. Son ustedes muy amables, les agradezco la generosidad de su tiempo, de venir, de acompañarnos en este auditorio y también las personas que nos siguen desde la opción de internet, que entiendo serán la mayoría de estas personas quienes cursan el curso, valga la redundancia, de control difuso de convencionalidad. El propósito de esta conferencia es doble, por decirlo de alguna forma. La idea es que logremos darle un cierre a estas sesiones de la unidad 4 del módulo 4 de nuestro curso, pero a la vez poner algunas ideas básicas sobre un tema que es fundamental hoy en México y es identificar cuál va a ser o cuál está siendo el papel del Poder Judicial respecto a la garantía efectiva de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de las víctimas del delito. Entonces, como ustedes saben, quienes han estado participando del curso y quienes no están participando del curso en el auditorio, este tema se inscribe en un módulo, en el cuarto módulo de este curso de control de convencionalidad, que se ocupa de analizar los derechos de las víctimas, especial referencia al derecho a la reparación integral y el concepto de víctima. En ese contexto temático es que se inscribe esta conferencia. Este es un primer presupuesto teórico para que podamos dimensionar por qué vamos a poner énfasis, no en general en la función de la judicatura, en el tema de derechos humanos, sino en específico en el rol de la judicatura respecto a los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de violaciones, digamos, relacionadas con delitos que sean, digamos, cubiertos por la ley de víctimas. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una presentación en PowerPoint que nos va a permitir seguir de alguna manera un orden lógico que busca también fijar algunos elementos claves, que debe ser el sentido de las presentaciones de PowerPoint, dar como puntos fuertes, como puntos que nos puedan servir para poder memorizar algunas ideas y entender en sentido amplio el tema que se va a presentar en la tarde de hoy.
Bien, hemos titulado esta presentación El Poder Judicial y la garantía efectiva de los derechos de las víctimas. Tienen ustedes en la presentación en PowerPoint mi correo electrónico y la oferta de estar a sus órdenes en lo que se llegare a ofrecer en sus actividades cotidianas o respecto a esta conferencia. Bien, ¿cuál es el contexto normativo que me interesaría destacar como punto de partida? Es el artículo 124 de la Ley General de Víctimas. Y usaré esta abreviatura, Ley General de Víctimas, LGB, hacia adelante para referirme a la ley. Ustedes saben que esta ley ha tenido un amplio proceso de discusión, unos debates políticos, incluso unos debates sobre viabilidad económica, programática de la ley, y por supuesto que eso también ha generado unas discusiones también sobre el contenido y el alcance de las normas que establece la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas es un esfuerzo muy interesante por articular los mandatos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y en materia de amparo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las víctimas. Esta ley, en mi opinión, es un muy buen ejercicio de sistematización de derechos, pero partiría de una premisa básica, y es que la ley no crea derechos y obligaciones. La ley reconoce ciertos derechos que ya estaban previamente fijados en un corpus juris internacional, y la ley también desarrolla ciertos componentes de obligaciones del Estado en su conjunto. Entonces, por eso de alguna manera enfatizaríamos como punto de referencia básico el artículo 124 de la Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Porque el artículo 124 es el que establece expresamente, puntualmente, cuáles son las obligaciones del Poder Judicial respecto de los derechos de las víctimas en el contexto de la Ley General de Víctimas. Entonces, ese artículo 124 va a decir que le corresponde al Poder Judicial, y hace un enunciado normativo que no debemos perder de vista porque va a ser el eje articulador de los argumentos que planteemos hacia adelante. Dice que esas funciones son en el marco o en el ámbito de la competencia de cada autoridad judicial. Es decir, primera hipótesis de análisis, al Poder Judicial le corresponde lo que dice el 124 de la ley, pero le corresponde al Poder Judicial como un todo y a las autoridades judiciales, cada una de estas en el ámbito de sus competencias. ¿Qué significa esto? Como punto de partida importante, que la autoridad judicial tiene previamente a la ley una competencia definida. Y es en el ámbito de esa competencia que se esperaría que la autoridad judicial pueda actuar con la debida diligencia para materializar la garantía efectiva de los derechos. Y dice el numeral primero del 124 que a las autoridades judiciales les corresponde, en el ámbito de sus competencias, garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados. Y esto significa, digamos, que al final de cuentas hay una obligación amplia, una obligación general de garantizar los derechos. Y les preguntaría, y ustedes seguramente están relacionando en este momento esta expresión de garantizar con el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, que establece, ustedes lo recordarán, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. Entonces, fíjense que la obligación de garantía respecto al Estado en su conjunto está reconocida en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, y la obligación de las autoridades judiciales de garantizar los derechos de las víctimas en el ámbito de la Ley General de Víctimas está reconocida en el artículo 124, párrafo primero, fracción primera. Y entonces esto nos llevaría a una premisa básica de nuestro análisis, y es que las autoridades judiciales son garantes de los derechos humanos de las víctimas. Camilo Sánchez en la sesión anterior, en la semana anterior, les decía algo que es fundamental, y es que el Poder Judicial tiene un rol representativo, un rol principal respecto a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas. Y les decía algo que me parece que debo retomar en este punto, y es que si bien el Poder Judicial es el actor más relevante porque se constituye institucionalmente como el garante de los derechos humanos, también hay un conjunto de autoridades del orden administrativo, del Poder Ejecutivo en general, que tienen a su cargo ciertas obligaciones, ciertos deberes respecto a los derechos de las víctimas y respecto a la garantía efectiva de los derechos. Entonces,
podríamos decir como punto de partida respecto a esta premisa que las autoridades judiciales deben erigirse como garantes de los derechos bajo dos ideas fundamentales. Primera, en el ámbito de sus competencias, cuando resuelvan casos concretos, deberán respetar las garantías propias de un debido proceso y buscar la materialización de la justicia en el caso que tengan que resolver. Y dos, garantizar que la autoridad que se salga del ámbito de la legalidad, esto es, de la Ley General de Víctimas, de la Constitución, de los tratados internacionales, deba ser reconducido a la legalidad mediante la intervención judicial. En otras palabras, la intervención judicial puede ser respecto a la garantía efectiva del derecho que está en discusión, que está en debate judicial, y o respecto a la reconducción a la autoridad, a la legalidad para que cumpla sus funciones. Esto significa que puede haber una doble vía de protección de derechos por parte de las autoridades judiciales. Insistimos, uno, en el debate judicial respecto a un caso concreto en el que tienen que resolver sobre la procedencia de la garantía de un derecho, y o respecto a hacer que las autoridades administrativas, que tienen la función específica definida en la ley, cumpla con esa función, que se traduce en una obligación concreta de derechos humanos. Y entonces seguimos bajo esta idea, perdón, sí están saliendo las diapositivas allá, ¿verdad? Bien, ¿qué implicaciones jurídicas tiene la obligación de garantizar los derechos? Porque dijimos, un poco para reorganizar el argumento, la obligación de garantizar tiene un fundamento constitucional en el párrafo tercero del artículo primero. La obligación a cargo del Poder Judicial de garantizar los derechos de las víctimas tiene un contenido normativo específico en el artículo 124, fracción primera. Y ustedes ya hicieron 2 unidades, quienes están haciendo el curso de control difuso, 2 unidades sobre obligaciones del Estado. Entiendo que una con Ricardo Ortega y otra con Sandra y con Luis Daniel. Ustedes ya hicieron un recorrido de obligaciones, pero me voy a permitir hacer un resumen de lo que podría implicar la obligación de garantía y por qué la obligación de garantía es un fundamento básico normativo para entender lo que le corresponde al Poder Judicial. Luego vamos a ver al final de la presentación que la obligación de garantía se relaciona directamente, conceptualmente hablando, con el estándar de debida diligencia que se ha desarrollado en el derecho internacional, principalmente en el derecho internacional público, porque este es un principio que tiene, digamos, por lo menos un siglo de discusión en el derecho internacional público, pero que se ha tomado para el derecho de los derechos humanos como una premisa básica y que ha sido desarrollado con fuertes líneas jurídicas en el derecho de las mujeres. En la Relatoría Especial sobre Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas hay unos desarrollos importantes, pero también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bien, volvemos entonces a nuestra pregunta básica que encuentran ustedes en la pantalla, en la diapositiva. ¿Qué implicaciones tiene la obligación de garantizar los derechos? O en otras palabras, ¿qué significa garantizar los derechos? Y entonces tendríamos que dar algunas respuestas condicionadas a ciertos sistemas jurídicos puntuales. Esto significa que si vamos a decir qué significa la obligación de garantía, tenemos que decir depende de dónde la estemos viendo. Si la vamos a ver desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vamos a decir que la obligación de garantía tiene que ver básicamente con 2 elementos fundamentales. Uno, la obligación de garantía como obligación general respecto de todos los derechos y respecto de todas las autoridades públicas de los estados, que significará básicamente que se deben adoptar todas las medidas por parte de las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial para lograr que las personas puedan gozar efectivamente de sus derechos. Y entonces fíjense una cosa que es muy importante, la obligación de garantizar en términos generales no parte de la premisa de que se violan los derechos, al contrario, parte de una idea general de que se deben adoptar medidas para que las personas puedan gozar efectivamente de sus derechos. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que cuando yo tengo la obligación general de garantía, tengo a cargo del Estado en su conjunto, y el Estado en su conjunto debe entenderse como ejecutivo, legislativo, judicial y también la cláusula federal. El Estado en su conjunto debe adoptar medidas en el ámbito de sus competencias para lograr que los derechos humanos sean gozados de manera efectiva.
Y ahorita vamos a ver la similitud que tiene esta idea del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que lo ha interpretado, la similitud que tiene con el artículo 1 de la Constitución mexicana. Por ahora diría un referente que es muy importante para entender esta obligación de garantía es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de la Corte Interamericana. Es una sentencia muy importante, es una sentencia paradigmática, no solo porque es la primera sentencia de la Corte, sino también porque ahí se construyó un acervo conceptual fundamental para entender el régimen de obligaciones en el ámbito del sistema interamericano. Bien, y decía que tiene dos componentes la obligación de garantía. Este que acabo de referir, de adoptar medidas por todos los órganos del poder público, es la primera, y la segunda es una obligación consecuencial respecto de las violaciones a derechos humanos. Es decir, la primera hace un enunciado general y la segunda hace un enunciado especial. Cuando se den violaciones a derechos humanos o respecto de las violaciones a derechos humanos, el Estado tiene 4 deberes específicos: prevenir, investigar, sancionar, reparar. Y entonces, si ustedes se fijan, la obligación de garantía en el ámbito del sistema interamericano se ha trazado bajo 2 ideas fundamentales. La primera es que hay una obligación general respecto de los derechos humanos todos en su conjunto y respecto de las autoridades de los estados todas en su conjunto, y hay una obligación específica respecto a las violaciones a derechos humanos que tiene 4 componentes, insisto: prevenir, investigar, sancionar, reparar. En la gráfica que ustedes tienen en el texto que preparamos como síntesis para nuestra unidad, van a encontrar un conjunto de obligaciones al que denominamos régimen de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, y van a darse cuenta que de la obligación general de garantía derivan las obligaciones concretas respecto a las violaciones a derechos humanos de prevenir, investigar, sancionar, reparar. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque al final de cuentas nos permite organizar el entendimiento de las obligaciones del Poder Judicial en tanto a la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿En dónde estamos conectando el tema? Estamos conectando el tema en las violaciones de las que habla tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana como el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución mexicana? Dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 4 principios, y dice, punto seguido, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es decir, implícitamente en el párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución se habla de víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque no existen violaciones en abstracto. Existen violaciones respecto a derechos humanos y existen violaciones respecto a derechos humanos de titulares de esos derechos humanos. Entonces, cuando a un titular de derechos humanos le violan sus derechos, esta persona se erige automáticamente como víctima. Y entonces encuentran ustedes en la ley una definición de lo que es la víctima de violación a derechos humanos. Encuentran, por supuesto, también una definición de lo que es una violación a derechos humanos y de lo que la Ley General de Víctimas entiende por delito. ¿Qué busco con el paralelo entre la Corte Interamericana y la Constitución? Demostrar una premisa básica que me parece que es fundamental también para el Poder Judicial, para poder dimensionar el régimen de obligaciones que les cubre, y es la siguiente: la dogmática del derecho internacional de los derechos humanos desarrollada por la Corte Interamericana es la que está implícita en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, por una razón básica, y es que las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar se están derivando como obligaciones especiales respecto de las violaciones a derechos humanos, que es la misma doctrina que desarrolló la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, y que luego encontrarán ustedes desarrollada con un importante acervo teórico en el caso Campo Algodonero contra México. Que si seguimos la idea de la Suprema Corte en el varios 912 del caso Radilla, se encontrarán con que estas sentencias que son contra el Estado mexicano son obligatorias para el Poder Judicial. Entonces, digamos que de alguna manera estamos planteando la siguiente idea: la dogmática que está implícita en el artículo 1, párrafo 3, corresponde
al desarrollo teórico que ha hecho la Corte Interamericana. Y el desarrollo teórico que ha hecho la Corte Interamericana como criterio orientador, si seguimos esta perspectiva del Varios 912 en Velázquez Rodríguez, se vuelve obligatoria cuando la Corte la hace expresa para México en el caso de Campo Algodonero, que es un caso contra México. Siguiendo esta lógica argumentativa, lo que diríamos es que la forma de entender el alcance, el contenido y los límites de las obligaciones del Estado y de los deberes respecto a las violaciones a derechos humanos la encontramos ya con un amplio desarrollo jurisprudencial en los casos contra México y especialmente en el caso Campo Algodonero y en general como criterios orientadores en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana respecto a la obligación de garantía. Entonces, me permití hacer esta disquisición teórica básica porque es importante que el Poder Judicial sepa no solo que existen unas obligaciones, sino que esas obligaciones tienen un contenido. Claro, no podemos hacer un curso de teoría de las obligaciones en materia de derechos humanos en una sesión de 1 hora, pero lo que sí podemos es dar ciertos elementos teóricos y fuentes de información para que ustedes puedan dar un seguimiento y revisar en qué consiste este tema de las obligaciones. No pretendo dar una teoría paralela a la que ya recibieron en las unidades previas. Si ustedes se fijan, tanto la lectura que preparó Ricardo como las que prepararon Sandra y Luis Daniel refieren al caso de Velázquez Rodríguez y específicamente la de Ricardo refiere también al caso Campo Algodonero. En el fondo lo que quiero es plantear una hipótesis que les invito a que ustedes revisen, confronten, validen o nieguen, y es que la tipología de obligaciones del primero constitucional recoge la tipología de obligaciones del sistema interamericano, tanto en el desarrollo normativo del artículo 1.1 de la Convención como en el desarrollo jurisprudencial. Dicho esto, tendríamos que decir que la obligación de garantizar tiene un fundamento básico, teórico, en el concepto de garantías. Y ustedes saben que en México se está dando hoy una discusión sobre la diferencia entre derechos y garantías y por qué era incorrecto o no era incorrecto hablar antes de la reforma de garantías y no de derechos, etcétera. Más allá de esa discusión, que es muy importante, que me parece que es fundamental para dimensionar de manera adecuada la reforma constitucional y el alcance de la propia ley de víctimas y de la ley de amparo y de todos los ordenamientos que están surgiendo hoy en este nuevo paradigma normativo constitucional. Más allá de esa idea básica, les propongo una definición fundamental de garantías. ¿Y por qué damos el salto de la obligación de garantizar al concepto de garantías? Por una razón fundamental, y es que las garantías son los mecanismos a través de los cuales el Estado cumple su obligación de garantizar. Y la afinidad en el concepto, la correspondencia en la raíz de las palabras no es gratuita. ¿Cómo garantizas? Mediante garantías. De alguna manera esto es una interpretación que no solo es lógica, sino que también tiene un sentido jurídico que vamos a tratar de dimensionar. Se ha dicho, y lo planteamos al inicio de esta presentación, que garantizar implica dos cosas: adoptar medidas para goce efectivo de derechos y reaccionar adecuadamente con la debida diligencia respecto a las violaciones a derechos humanos. Dijimos, adoptar medidas para que las personas todas en su conjunto puedan gozar efectivamente de todos los derechos, obligación general, y obligación específica de reaccionar con la debida diligencia respecto a las violaciones a derechos humanos. Pues bien, la primera idea de garantizar tiene que ver con adoptar medidas, y esas medidas se materializan en procedimientos, en mecanismos a través de los cuales las personas pueden llegar al goce efectivo de sus derechos. Entonces, una garantía es un mecanismo, es un procedimiento a través del cual el Estado pone al servicio de las personas unas instituciones concretas que le van a permitir gozar efectivamente de sus derechos. Es una definición, digamos, conceptualmente establecida bajo la idea de que el derecho es una facultad, es una prerrogativa, es un derecho subjetivo, el derecho humano, que yo puedo exigir de alguien, que ese alguien es el Estado y que lo puedo exigir mediante un sistema, un mecanismo que garantice la posibilidad de reclamo. En otras palabras, no sé si conocen un texto de el doctor Tamayo Salmorán que habla justo de derechos subjetivos y derechos humanos. Es un texto por ahí del año 93 que
pues con gusto les puedo compartir, ustedes tienen mi correo electrónico, pero básicamente lo que dice el doctor Tamayo es que el derecho subjetivo requiere la titularidad de una persona, el destinatario de la obligación correlativa y un mecanismo constitucionalizado a través del cual se pueda reclamar el derecho. Ese mecanismo a través del cual puedo reclamar el derecho generalmente es la garantía judicial y para el caso mexicano principalmente diríamos es el amparo. El mecanismo a través del cual por antonomasia se puede reclamar la garantía de un derecho es el amparo. Y el amparo es reconocido como la garantía judicial por definición, no solo en el derecho mexicano, sino, si ustedes revisan, por ejemplo, artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son normas que reconocen el deber del Estado de establecer un mecanismo judicial para garantía de derechos. Y esas tres normas que acabo de referir de la Declaración Universal, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana se inspiraron en el amparo mexicano. Entonces, esto, permítanme hacer un paréntesis, es una evidencia, una de muchas, respecto a cómo el derecho internacional se consolidó leyendo los institutos jurídicos constitucionales de los países que participaron en las discusiones para hacer los instrumentos internacionales. En un primer momento vivimos una constitucionalización del derecho, una internacionalización del derecho constitucional de los diversos países y hoy vivimos una constitucionalización del derecho internacional, esto es una internacionalización del derecho interamericano y del derecho universal. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque la obligación de garantía se entiende en esta idea de que el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos están jugando un proceso de implicaciones mutuas y de informarse mutuamente sobre sus contenidos, sobre sus alcances, sobre sus sistemas de interpretación. En otras palabras, podemos encontrar hoy un fenómeno que busca integrar normativamente el derecho constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos. Y definíamos y decíamos que nuestro punto de partida para el análisis de este importante tema de obligaciones de la judicatura era la fracción primera del 124 de la Ley General de Víctimas. Y recuerden que lo que decía, palabras más, palabras menos, es que las autoridades judiciales son garantes de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados. Y esa integración normativa también la vemos en el párrafo primero y en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución, pero también la vemos en la Ley de Amparo en el artículo primero. Hoy vivimos un fenómeno de integración normativa del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno constitucional y las normas derivadas del derecho constitucional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la obligación de garantía a cargo de las autoridades judiciales se desarrolla bajo la hipótesis de que el Estado tiene unos compromisos internacionales y unas obligaciones, obviamente internacionales y constitucionales. Bien, ¿qué son las garantías entonces? Las garantías son mecanismos y procedimientos que usa el Estado, que pueden ser judiciales, administrativas o de otro carácter, que usa el Estado para poder llegar al cumplimiento básico de la obligación principal, que es la de garantizar los derechos, y el objetivo principal de esa obligación, que es el goce efectivo de los derechos. No se entiende goce efectivo de los derechos sin un adecuado cumplimiento de la obligación de garantía. ¿Y por qué hablamos de goce efectivo? Por una razón, y es que es uno de los primeros enunciados normativos de nuestra Constitución en México hoy, es ese. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Y ustedes sabrán, como estudiosos y estudiosas del derecho, que ninguna palabra es gratuita en la Constitución. Que la Constitución hable de que las personas gozarán de los derechos, implícitamente está haciendo un enunciado teórico-político, según el cual lo que está en el fondo de esta norma constitucional es un mandato de goce efectivo de derechos. Entonces, teóricamente también, para que ustedes puedan avanzar en el dimensionamiento teórico-jurídico de la obligación de garantía, estamos hablando de un paradigma de goce efectivo de derechos.
Bien, y entonces encuentran ustedes como resultado de esta definición que proponemos una tipología de garantías. Entonces tendríamos las garantías judiciales, las garantías administrativas y otro tipo de garantías. De manera ilustrativa, inscribimos dentro de las garantías judiciales las jurisdicciones civil, penal, familiar y todas las que existan. También el amparo, decíamos, el amparo históricamente ha sido la garantía por antonomasia de los derechos, las acciones colectivas y de grupo, el habeas data. Ustedes saben que el habeas data de alguna manera está implícito en el amparo, igual que el habeas corpus. Entonces, por ejemplo, en México el habeas corpus se conoce como amparo a la libertad. Pero el concepto, el alcance del amparo a la libertad toca de manera muy cercana con el estándar internacional de habeas corpus. Y también tendríamos como garantía judicial de los derechos humanos el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Esa es una premisa de análisis que les invito a que revisemos a profundidad, porque tiene algunos debates teóricos importantes, pero en general me parece que es importante que ustedes sepan que la obligación de la autoridad judicial de garantizar los derechos se puede resolver mediante cualquiera de estos 5 tipos de garantías. En el ámbito de sus competencias, en materia civil, penal, familiar, en el desarrollo del amparo a las autoridades judiciales federales, mediante la solución o resolución de acciones colectivas, de acciones de grupo, mediante el análisis de casos sobre habeas data, mediante control de constitucionalidad o control de convencionalidad. En el fondo hay una pregunta siempre importante y es: la autoridad judicial tiene una tarea de revisora de la actuación de ciertas personas que pueden comparecer como obligados. La autoridad judicial tiene la función de reconducir a la legalidad o a la constitucionalidad o a la convencionalidad ciertos actos de autoridades o de particulares que violan ese orden y como consecuencia de violar ese orden alcanzan o afectan derechos subjetivos llamados derechos humanos hoy en el sistema constitucional mexicano. Claro, habría que plantear una premisa básica en este punto y es la siguiente: no todo lo que tiene que ver con materia civil es derechos humanos, no todo lo que tiene que ver con materia penal es derechos humanos, no todo lo que tiene que ver con materia familiar es derechos humanos, pero tendríamos que decir que muchos temas en materia civil, en materia familiar, en materia penal tienen que ver con derechos humanos. Entonces, cuando una autoridad judicial está decidiendo, en materia penal, por ejemplo, está decidiendo si concede o no prisión preventiva, además de un debate procesal sobre si procede o no procede la solicitud de prisión preventiva, está decidiendo sobre el derecho a la libertad personal de un titular de derechos. Entonces, fíjense que el debate procesal penal respecto a la libertad de una persona o a la concesión de una medida de prisión preventiva tiene que ver con un tema procesal penal, pero con un tema de derechos humanos. Pero habrán otras materias, muchas de estas, que no tienen que ver directamente con la garantía efectiva de derechos humanos. O si una autoridad en materia familiar está resolviendo un asunto en el que tiene que definir guarda y custodia de un menor y la guarda y custodia está derivada o la discusión está derivada, por ejemplo, de un tema de inasistencia alimentaria o de incumplimiento de las obligaciones alimentarias y tiene ante sí un padre o una madre que pueda ser, digamos, responsable en otros aspectos, que pueda proveer ciertos satisfactores, que pueda ser, digamos, proveedor de otros servicios y que no tenga la posibilidad del pago de alimentos que le haya fijado la autoridad, y tiene ante sí un debate de la obligación de alimentos, del derecho deber de guarda y custodia y, por ejemplo, de la materialización del interés superior del niño o la niña. Y ese debate de interés superior es un debate que juega en torno a las medidas especiales que debe adoptar el Estado para proteger prevalentemente los derechos de los niños y las niñas. Entonces, el debate en el ámbito familiar, en ese caso, se va a jugar en torno a un tema típico del derecho de familia, que es guarda y custodia, y un principio básico de los derechos humanos en materia de protección especial de grupos, que sería el principio del interés superior de niños y niñas. Lo que estamos diciendo es que la garantía de derechos en el ámbito judicial se juega no solo en el amparo, aunque el amparo sea la garantía por antonomasia, sino en cualquier ámbito de nuestras competencias.
No sé si ustedes recuerdan esta discusión que se dio hace poco en el seno de la Suprema Corte, en la primera sala, sobre si se podía hacer control de convencionalidad respecto a las normas civiles y mercantiles que consagraban los temas de usura. Entonces uno diría, ¿la usura y los derechos humanos qué tienen que ver? Bueno, pues eventualmente pueden tener que ver, porque hay una norma de la Convención Americana, el artículo 21.3, que establece que se prohíbe la usura y todas las formas de explotación del hombre por el hombre. Entonces, claro, es una norma convencional que tiene un sentido interesante, que digamos que su contenido nos evoca dos cosas bien importantes. El artículo 21 de la Convención Americana, y aquí estoy haciendo un paréntesis, tiene un contenido muy interesante porque por un lado garantiza la propiedad privada, que es, digamos, uno de los temas básicos del sistema capitalista, y por el otro lado prohíbe la explotación del hombre por el hombre, que es uno de los axiomas básicos del pensamiento socialista. ¿Y eso qué significa? ¿Que es una norma meramente política? No, es una norma jurídica que recuerda la discusión política que está en el fondo. Como casi todas las normas jurídicas, por no decir que todas, tienen una historia en el sistema político constitucional o en el sistema político del derecho internacional. ¿Por qué traigo esto a la reflexión sobre la garantía de los derechos? Una razón básica. La garantía de los derechos puede estarse discutiendo en un ámbito civil, familiar, mercantil, en el amparo, en cualquier ámbito jurisdiccional. Por eso, y aquí en este punto introduzco una primera conclusión anticipada, una de las principales obligaciones del Poder Judicial es adoptar una perspectiva de derechos humanos. Es decir, poder tener la sensibilidad y el conocimiento suficientes para identificar cuándo de los asuntos que está resolviendo pueden estar tocando derechos humanos. Porque no todo es derechos humanos. Y no todo lo que las partes les van a decir que es derechos humanos es derechos humanos. La parte puede pretender decir, oiga, es que aquí hay un problema de derechos humanos, y eventualmente no lo hay. Eventualmente está intentando ganar el argumento bajo la idea de que hay un problema de derechos humanos y no lo hay. Entonces, ¿cuál es una de las obligaciones básicas de la judicatura? Desarrollar herramientas suficientes para tener una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Significa tener herramientas conceptuales, jurídicas, suficientes para poder discernir si un debate, si un problema jurídico tiene que ver o no con derechos humanos. Hay casos fáciles. Si es la definición de guarda y custodia y el menor está en medio, como obviamente está en medio, pues habrá que buscar su interés superior. Y eso ya nos da un indicador de que hay unos criterios relacionados con derechos humanos. Pero no siempre es fácil. El caso de la usura, yo creo que hasta que no se dio la discusión de fondo en la Suprema Corte, no se logró discernir si es que realmente podríamos decir que la usura tocaba con derechos humanos. ¿El tema de la usura es un tema de derechos humanos? No, pues principalmente es un tema mercantil. Pero en el ejercicio del cobro de intereses puede haber el comprometer el ejercicio básico de un derecho humano. ¿Cuál? No ser explotado, no ser explotada. Que una persona no tenga que pagar intereses de tal manera que esté poniendo todo su fruto de su trabajo a otra persona. Bien, pero también tenemos el amparo en el que las autoridades locales de alguna manera encuentran un referente permanente en la idea de que sus decisiones podrían eventualmente llegar a una revisión por vía de amparo o a un debate sobre la legalidad o sobre la constitucionalidad más bien de las decisiones por vía del amparo. ¿Qué significa esto? Significa que el amparo, además de tener esta función de protección efectiva de derechos en los casos concretos, busca ser una herramienta de prevención y en ese sentido de garantía de derechos. Entonces, quienes acompañan este curso y son autoridades judiciales federales tenderán a entender o podrán entender más bien que el ejercicio de su función como jueces constitucionales en materia de amparo tiene que ver con la resolución de casos concretos, pero también con la definición de criterios para prevenir decisiones judiciales que puedan ser violatorias de derechos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el Poder Judicial no solo es el garante por principio de los derechos humanos, sino que también puede ser responsable por violar derechos humanos. ¿Cuáles? Generalmente los que tienen que ver con debido proceso, con garantías judiciales. Entonces, ¿cuál es una segunda obligación de la autoridad judicial? Pues conocer
cuáles son los elementos básicos para garantizar el debido proceso y en general un concepto amplio que en el derecho internacional se ha desarrollado con bastante amplitud, que es el de acceso a la justicia. Pero acceso a la justicia en sentido material, no acceso a los tribunales como uno de sus componentes, sino acceso a la justicia, que comprendería desde la disposición de instituciones para que las personas que buscan que se resuelvan sus casos lleguen al sistema judicial hasta la ejecución efectiva de la decisión. Fíjense que el concepto de acceso a la justicia, y tal vez tenga a mi cargo este tema más adelante, el concepto de acceso a la justicia parte de un íter procesal que va desde los presupuestos para acudir al sistema judicial hasta el cumplimiento efectivo de la decisión. Bien, otros métodos de intervención judicial que son relevantes son las acciones colectivas de grupo, el habeas data, el habeas corpus, que son mecanismos para proteger derechos específicos. Voy a detenerme solo un momento en el tema del control de constitucionalidad y de convencionalidad para plantear lo siguiente. Las autoridades judiciales, cuando tienen un caso frente a sí, indefectiblemente tienen el deber de referir la norma concreta que les va a servir como base para resolver el caso o para resolver cada una de las pretensiones de las partes, si es que no es el fondo lo que se va a resolver. Generalmente, si la parte solicita práctica anticipada de pruebas, entonces la norma que va a servir para negar o conceder es una norma procesal. Pero si la parte solicita ser reconocida como víctima o, por ejemplo, que se le conceda una medida de protección o, por ejemplo, que se le amplíe el alcance al concepto de reparación, etcétera, la autoridad judicial va a tener siempre una norma de referencia para negar o conceder. Y esa norma de referencia para negar o conceder puede estar viciada por ser inconstitucional o inconvencional. ¿Y esto qué significa? Eso significa que las normas que típicamente se han aplicado para resolver los casos eventualmente están viciadas de invalidez por ser inconstitucionales o inconvencionales. Y ese es el famoso debate sobre el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Qué es el control difuso de constitucionalidad y qué es el control difuso de convencionalidad? Pues son mecanismos procesales. Son mecanismos procesales que tienen un objetivo concreto. ¿Cuál? Determinar la correspondencia material, porque no es formal. Ojo, el análisis que se hace no es un análisis de forma, sino de fondo. El contenido, la correspondencia material de una norma de derecho local, de derecho interno, respecto de un referente de validez material, que es la Constitución o es un tratado internacional. ¿Y a quién le toca eso? Pues en principio a los jueces. Hoy decimos a todas las autoridades, pero en principio a los jueces, que son los garantes básicos de los derechos. Entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente: el control de convencionalidad implica que la autoridad judicial no solo puede y debe revisar los actos del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo. La autoridad judicial también es garante de derechos hasta el punto específico hoy en la legislación mexicana, en la jurisprudencia mexicana, de tener la obligación de comparar o de contrastar la norma que va a aplicar para resolver un pedido específico de la parte o para resolver el caso concreto y ver si esa norma está de conformidad con la Constitución y de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fíjense que el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, bajo esta hipótesis de revisión del alcance material de las leyes que van a aplicar, son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? La obligación del Estado de no violar los derechos humanos y de no aplicar normas que vayan a violar los derechos. En el fondo, el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad son mecanismos procesales de garantía de los derechos. Son una medida judicial que sirve para que en el caso concreto no se aplique una norma que va a violar derechos. ¿Cuáles derechos? Los que están reconocidos y garantizados en la Constitución y en los tratados. Aquí habría que decir algo que es muy importante. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad no implican per se inaplicación.
Y esto hay que tenerlo siempre como una premisa de actuación. Me parece a mí que es básico decirlo, porque tendemos a relacionar inmediatamente control de convencionalidad con inaplicación de una norma, y eso no es cierto. Si ustedes revisan la propuesta que hizo la Corte en el Varios 912, recuerden que la Corte decía este camino, más o menos, reducido un poco al absurdo casi. Uno, fíjese que hay una premisa de análisis que usted debe tener en cuenta, y es que la ley que va a revisar en control de convencionalidad o de constitucionalidad parte de la presunción de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Pues que tiene usted que dar una carga argumentativa para desvirtuar la presunción. Esa es la premisa de arranque. Dos, debe usted hacer un control, una interpretación conforme en sentido amplio, y esto significa que debe usted buscar que la interpretación que haga de esa norma corresponda con la Constitución y los tratados. Tres, tiene que hacer una interpretación conforme en sentido estricto, que es el equivalente al principio pro persona, y es decir, de las posibles interpretaciones, tome la que sea más favorable, la que proteja mejor los derechos. Cuatro, si bajo todo este intento de salvar la constitucionalidad no lo logró, inaplique. Entonces fíjense que hay una diferencia abismal entre decir que control de constitucionalidad y de convencionalidad es sinónimo de inaplicación, a decir que una de las posibles consecuencias jurídicas del control de convencionalidad es la aplicación, y diría yo la menos deseable. ¿Por qué? Por muchas razones. Claro, si la norma donde la Constitución dice sí, la norma dice no, y es insalvable su constitucionalidad, pues habrá que inaplicarla. ¿Por qué? Por una razón fundamental. La autoridad judicial no puede usar una norma que es inconstitucional porque viola derechos humanos para fundar su actuación, porque estaría haciendo una actuación legal pero inconstitucional. Esto seguramente les suena a principio de supremacía constitucional. La norma constitucional, la interpretación constitucional que me sirve para fijar el efecto de inconstitucionalidad y por esa vía decir que la norma es inaplicable o es inconstitucional y declararlo con efectos generales, es dependiendo claro de la competencia de cada autoridad judicial, esa norma constitucional es jerárquicamente superior a la norma que estoy revisando. También hay un principio de jerarquía normativa implícito. Bien, permítanme entonces concluir este paréntesis del control de constitucionalidad y convencionalidad diciéndoles lo siguiente. En la aplicación efectiva del control de convencionalidad, ustedes tienen la obligación implícita de garantizar los derechos de las personas respecto de las cuales van a resolver sobre sus derechos. Si ustedes tienen una norma que van a aplicar en un caso concreto, que es una norma que puede resultar violatoria de derechos humanos, tienen que hacer el control de convencionalidad. Y yo siempre uso un ejemplo que resulta un tanto superficial, pero que puede servir para entender un poco más la dimensión del control de convencionalidad y del de constitucionalidad difusos. Y es la siguiente: uno puede llevar su coche al mecánico alegando que siente que están mal los frenos, y el mecánico va a hacer una revisión, que es un control, digamos, del funcionamiento de los frenos, y me puede decir, sus frenos están bien, puede irse. O sus frenos tienen una falla, hay que revisarla, hay que repararlos, repárelos y no hay problema, puede seguir funcionando. O me puede decir, definitivamente, por favor, deje su coche acá porque no lo puede sacar porque va a tener un accidente. Bajo estas mismas tres hipótesis, que no son jurídicas obviamente, el control de convencionalidad puede arrojar tres resultados. La norma es convencional o la norma es constitucional, caso en el cual pues la aplico. ¿Por qué? Porque no solo tengo la presunción de constitucionalidad, sino que la confirmé con la interpretación que hice en el control. La norma no es del todo ajustada a la Constitución o a los tratados, es decir, puede tener vicios de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. ¿Qué hago? Pues una interpretación conforme, es decir, trato de hacer que la interpretación que yo le doy a la norma que voy a aplicar corresponda con el parámetro de validez material de esa norma, que es la Constitución o el tratado. Y entonces hago una interpretación conforme, hago una modulación de la interpretación que voy a darle a la norma que voy a aplicar y la aplico. 3, la norma donde la Constitución dice no, la norma dice sí. Es insalvable la contradicción. Ejemplo, la Constitución o el Tratado Internacional dice la prisión preventiva debe ser excepcional y la norma
del Código de Procedimientos Penales puede decir, siempre que haya delito grave se aplicará prisión preventiva. Entonces, una norma de derecho interno dice, debe ser excepcional, y la norma del Código de Procedimientos dice, como regla en los delitos graves, la aplico. Entonces, donde dice excepción, la Constitución dice regla, la norma revisada, por lo tanto son totalmente opuestas. Es difícil salvar la constitucionalidad o la convencionalidad de esa norma, por lo tanto hay que inaplicarla. Y la pregunta de fondo es, ¿y entonces si no tengo norma legal para resolver el asunto, el debate, la petición concreta, qué hago? Y la respuesta me parece que deviene en necesaria, y es, pues la norma que te sirvió como parámetro para declarar la invalidez será la que te sirva para fundar la decisión. Es decir, aplicación directa de la Constitución, aplicación directa del tratado. ¿Y yo como autoridad local puedo hacer eso? Por supuesto que puede, y no solo puede, sino que debe. ¿Por qué? Porque es a raíz de la reforma constitucional, a raíz de las tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte, hoy en México todas las autoridades judiciales, todos los jueces y juezas son jueces de constitucionalidad. Y a raíz de las sentencias de la Corte Interamericana, todos los jueces, todas las juezas son jueces de convencionalidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues son implicaciones hondas. Para efectos de nuestro tema, las obligaciones del Poder Judicial se inscriben en esta idea de que cualquier procedimiento en el que se esté resolviendo acerca de derechos humanos tiene que ver con obligaciones puntuales de las autoridades de garantizar esos derechos. Y hay otras formas de garantizar, otras garantías de los derechos que tienen que ver con el ámbito administrativo o con otros mecanismos como los sistemas internacionales de protección y garantía de derechos. Diríamos como una forma de conectar estos tres tipos de garantías que al Poder Judicial le corresponde estar atento a que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos. Bien, entonces, un poco para hacer una conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora, me permito plantearles esta hipótesis, y es que el Poder Judicial, en cada uno de los casos en los que estén de por medio de derechos humanos, y esta es la idea, que estén de por medio de derechos humanos, bajo la idea de que hay una perspectiva de derechos humanos que ustedes desarrollen o que ya desarrollaron y que les va a permitir discernir cuándo están de por medio de derechos humanos y cuándo no, deberá actuar con la debida diligencia y poner las herramientas procedimentales al servicio de la realización efectiva de los derechos de todas las personas que intervienen en los casos sometidos a su conocimiento. Y cuando se dice de todas las personas, es de todas las personas. Es decir, en el ámbito penal no solo de la víctima, sino del procesado. O no solo del procesado, sino también de la víctima. Bien, y esta anterior que revisamos sería como en general la obligación del Estado, y ahora en específico respecto a la garantía de los derechos, donde el titular de los derechos no sea víctima del delito de violaciones a derechos humanos, implica, y esto es como el punto de partida para el siguiente punto que quiero abordar, que la autoridad judicial identifique el contenido y el alcance de los derechos y su relevancia para el caso concreto. Esto es una propuesta metodológica. ¿Por qué es importante distinguir cuándo la autoridad judicial está garantizando derechos en general y cuándo está garantizando derechos en específico de víctimas de violaciones a derechos humanos? Por una razón fundamental, y es que el estatuto normativo o el conjunto de normas que van a usar para resolver los casos es diferente. Si yo hablo de la obligación general de garantía del Estado, del Poder Judicial en específico, estoy diciendo que la obligación de garantía se circunscribe especialmente a el artículo 1 de la Constitución y a esta ley que, por ejemplo, está, no sé si saben que hay un proyecto de ley reglamentaria del primero constitucional que se está discutiendo. Entonces, ese será el estatuto que se use, el estatuto normativo que se use para resolver casos respecto a la garantía en general de los derechos. Pero si yo digo que el Poder Judicial tiene que garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, entonces estoy diciendo que hay unas normas puntuales que me definen las obligaciones del Poder Judicial. Obligaciones generales de garantía, obligaciones especiales de garantía de los derechos de las víctimas. Entendida esta premisa, es importante empezar a diseñar cuáles son las obligaciones, o a identificar mejor, cuáles son las obligaciones del Poder Judicial respecto a la garantía efectiva de los derechos
de las víctimas de violaciones a derechos humanos. No ya de la garantía en general de los derechos humanos, sino de la garantía en específico de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y esto, que parece un juego de palabras, es fundamental porque se juega la definición del marco normativo aplicable. Y ustedes saben que, y aquí me permitiría identificar algunas correspondencias teóricas entre la ley de amparo, lo vamos a ver un poco más adelante, la Ley General de Víctimas y la Constitución. Vamos a ver dónde se encuentran estos tres estatutos normativos para poder identificar cómo el Poder Judicial puede armar sus herramientas jurídicas para responder a estas obligaciones. La nueva Ley de Amparo, y ustedes lo podrán identificar contrastando la ley nueva con la anterior, introduce el concepto de violaciones a derechos humanos. El artículo 1 de la Ley de Amparo introduce este concepto y va a decirnos, y ustedes tendrán la ley para confrontarlo, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, 1, por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados. Entonces, el concepto de violaciones a derechos humanos tiene un contenido teórico normativo propio. Una violación a derechos humanos apareja implícito una relación jurídica en donde hay un titular de derechos y un titular de obligaciones, y el titular de derechos ve afectados sus derechos humanos y el titular de obligaciones incumplió la obligación. La violación a derechos humanos implica estos dos niveles de análisis: violación o afectación de un derecho y el incumplimiento de una obligación. De hecho, cuando ustedes revisan las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, se van a dar cuenta que el fraseo de la Corte va en esos dos niveles. Se violó tal derecho, en consecuencia el Estado incumplió tal obligación. El concepto de violaciones a derechos humanos, insisto, a efectos del análisis jurídico, apareja una relación que podríamos resumir en el concepto de derecho subjetivo. Por eso refería al texto del doctor Tamayo Salmorán, porque es uno de los textos, digamos, que mayor desarrollo teórico nos puede aportar, y es un texto pequeño que está publicado en esta revista Doxa, revista española que está en internet. Entonces, si ustedes le dan Doxa, Tamayo Salmorán, derechos subjetivos, seguramente el buscador de Google les va a arrojar el texto. Es un texto breve de 15 páginas, pero básicamente para entender esta idea fundamental, el Poder Judicial tiene a su cargo la definición del alcance de titulares de derechos, titulares de obligaciones y el discernimiento de si el derecho fue efectivamente gozado y si las obligaciones fueron efectivamente cumplidas. Y el juicio de amparo se comporta bajo esa idea de violaciones a derechos humanos hoy, a partir de la reforma que, digamos, está empezando, o de la nueva ley de amparo que está empezando su vigor en este año que cursa. Bien, este juicio de amparo tiene un correlato necesario en el artículo 1 de la Constitución, párrafo 3, que ya vimos. Ya lo leímos, ya discernimos, hay unas obligaciones generales, hay unas obligaciones específicas respecto a las violaciones a derechos humanos que son prevenir, investigar, sancionar, reparar, y este concepto de violaciones a derechos humanos que dijimos está en la ley de amparo, también está en la Constitución. Fíjense que el párrafo 3, que ya leímos, dice en la parte final: el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ¿Y por qué subrayo? Porque el texto no viene ni en mayúsculas ni subrayado, viene limpio. Esas subrayas son propias, estas mayúsculas son propias, y las subrayas obedecen a una idea que me parece que es importante que ustedes tengan en mente, y es que la Ley General de Víctimas refiere expresamente en su artículo 1 este párrafo 3 del artículo 1. La Ley General de Víctimas es un desarrollo legal de este párrafo 3. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la Ley General de Víctimas es el estatuto normativo que establece el Estado mexicano para lograr el objetivo constitucional que está acá enfatizado: que las violaciones a derechos humanos sean prevenidas, investigadas, sancionadas y reparadas. Y en ese contexto, el Poder Judicial local, el de la Federación, tiene un acervo de obligaciones amplias y tiene un rol protagónico. El Poder Judicial
es el poder que está encargado de controlar de alguna manera los excesos y los desvíos de los otros poderes. El Poder Judicial tiene en este contexto normativo, y ustedes lo vieron en la primera diapositiva que presentamos, unas obligaciones específicas declaradas por la Ley General de Víctimas, que estamos viendo es un desarrollo normativo del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando ustedes tengan directa o indirectamente que ver con la Ley General de Víctimas, están usando un estatuto normativo que tiene que ver con un mandato constitucional. Es decir, al final de cuentas, cuando ustedes estén revisando un tema que tenga como referente normativo la Ley General de Víctimas, están analizando un tema de constitucionalidad. Y eso es un fenómeno jurídico que se está discutiendo hoy en México, que la Suprema Corte todavía no tiene una definición exacta, y es el del bloque de constitucionalidad. ¿El bloque de constitucionalidad se conforma solo con Constitución y tratados? No. De hecho, la única jurisprudencia que hay en México respecto a bloque de constitucionalidad es una por allá del año 2007 que declara como bloque de constitucionalidad el Estatuto de Gobierno del DF con el 122 de la Constitución. Entonces, el bloque no es solo Constitución y tratados. El bloque es Constitución y otras normas, principios o valores a los que la Constitución remite específicamente. Y en el artículo 1, párrafo 3, la Constitución está remitiendo específicamente a la ley que desarrolle este tema de la prevención, investigación, sanción, reparación de las violaciones a derechos humanos. Es la Ley General de Víctimas la que da un desarrollo puntual, que no es una conclusión o una inferencia más bien, sino es una evidencia concreta, el artículo 1 de la Ley General de Víctimas, que refiere expresamente al párrafo 3 del artículo 1. Entonces, la Constitución refiere en términos generales a la ley, y la ley que se hizo fue la Ley General de Víctimas. Podríamos decir, en esa hipótesis que estoy planteando, que la Ley General de Víctimas, y esto también respondiendo a una pregunta puntual que nos formulaba uno de los compañeros en el curso, en el módulo sobre obligaciones de la judicatura, podríamos sostener válidamente que la ley es parte del bloque de constitucionalidad hoy en el país. Bien, son premisas, por supuesto que no son enunciados apodícticos, están sujetos a todas las discusiones que ustedes consideren necesarias, y ese es uno de los sentidos de que ustedes tengan en la dirección de correo electrónico, que puedan formular sus inquietudes, sus sugerencias, sus propuestas contrarias, etcétera. Bien, podríamos decir entonces que hoy en México, para delimitar el marco normativo que puede dar sentido a las obligaciones de la judicatura respecto a los derechos de las víctimas, hoy en México hay por lo menos 3 referentes normativos básicos que deben conocerse por todas las autoridades judiciales respecto a los derechos de las víctimas. Uno, obviamente el artículo 1 constitucional. Esa tarea ya creo que está hecha porque se han venido estudiando las implicaciones del primero, etcétera, etcétera. 2, la ley de amparo y la Ley General de Víctimas. 3, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, respecto a el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas. Este corpus juris de protección de los derechos de las víctimas tiene por propósito dar solo un referente de organización de la información jurídica que nos puede servir para el cumplimiento de las obligaciones. Una siguiente obligación que anticiparía en este momento es que el Poder Judicial, cada uno de los operadores judiciales, debe conocer lo básico de las normas que son aplicables respecto a derechos de las víctimas. Y esto es lo básico. Hoy, una autoridad judicial que no conozca la Ley General de Víctimas es una autoridad judicial que no está preparada para garantizar los derechos de las víctimas si es que tuviera un asunto bajo su competencia. Les pongo una hipótesis sencilla que puede resultar importante para mostrar que no solo el amparo es un recurso judicial del que se espera tenga que ver con la Ley General de Víctimas. Piensen, por ejemplo, que ante ustedes llega un caso de una persona que
fue víctima de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, fue arbitrariamente privada de su libertad durante muchos años o durante un par de años, sale libre y en ese par de años le privaron de la guarda y custodia, obviamente, de sus hijos, pero quiere recuperar ese régimen de convivencias. Claro, la autoridad judicial familiar no va a estar resolviendo sobre la libertad personal de este señor, pero lo cierto es que como consecuencia de la privación arbitraria, y uso deliberadamente la expresión arbitraria para decir que fue víctima de una violación a derechos humanos, esta persona que fue víctima de una privación arbitraria de la libertad quiere recuperar la convivencia, quiere recuperar el derecho y el deber de dar alimentos, etcétera, etcétera, y al resolver el caso se presenta, digamos, como víctima, porque al final de cuentas el hecho de que perdiera esa guarda y custodia o esa custodia provisional o lo que fuera o compartida, se dio como consecuencia de una violación a derechos humanos. ¿Y qué es la reparación? Y quienes hicieron el curso tienen muy claro el concepto de reparación. En principio es intentar llevar las cosas al estado anterior a la violación a derechos humanos. ¿A quién le va a corresponder reparar en el sentido de la pérdida de relación familiar de esta persona privada arbitrariamente de su libertad respecto de su hijo o de sus hijos? Pues a la autoridad judicial de familia. Claro, si no lo hace, seguramente esta persona, si tiene una buena asesoría jurídica, va a irse en amparo. Pero la idea no es que todo tenga que llegar al amparo. La idea es que la autoridad judicial local identifique que si está frente a una víctima, los derechos de esas víctimas son los que están en la Ley General de Víctimas. ¿Y cómo sé si es víctima? Bueno, pues tiene que leer con cuidado el artículo 4 y el 110. Todas esas preguntas que puedan estar rondando en este momento en cada una de sus mentes tienen muy seguramente una respuesta en la ley. Ergo, una de las tareas básicas para hoy viernes en la tarde es leer la Ley General de Víctimas. Si es que no la hemos leído, si ya la leímos, repasemos y miremos, y este sería un ejercicio bien importante para dar como una propuesta pedagógica, si se quiere. Leamos la Ley de Víctimas con una pregunta de fondo y es, ¿de esta ley qué me puede tocar a mí? De esta ley, ¿qué podría tener yo que ver con? Obviamente el 124, porque el 124 dice obligaciones del Poder Judicial y no distingue federal o local. ¿Y por qué no distingue? ¿Es que no tenían claro que solo es el juez de amparo? No, al contrario, es que se tiene claro que el Poder Judicial local también va a tener que ver con víctimas. Y hoy hay un estatuto normativo, Ley General de Víctimas, Constitución mexicana, que reconoce concretamente derechos de las víctimas. Piensen en otro caso más complejo. La persona se va víctima de desplazamiento forzado en un contexto en donde, por ejemplo, hay combates de narco con militares y los combates generan tal temor que esta persona se va de su lugar de residencia, que era su finca, su rancho en el que vivió toda la vida, tiene que abandonarlo. Entonces, una víctima de desplazamiento forzado es una persona que ha visto afectado su derecho a la propiedad y piénsese que, por ejemplo, está intentando, ya pasó el momento de violencia, está intentando recuperar la tierra que dejó abandonada por el desplazamiento. Son casos típicos que se dan en Colombia. Quienes están haciendo el curso recordarán que Camilo les dijo que uno de los temas que no toca la ley mexicana es la restitución de tierras y que sí toca la ley colombiana. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos casi 6 millones de personas en esta hipótesis que estoy planteando, que tuvieron que huir para salvar su vida y dejaron abandonadas sus tierras. Pero piensen ustedes en el ámbito mexicano, que también hay desplazamiento forzado por consecuencia de la violencia que se está viviendo hoy. Ustedes no sé si lo han visto en prensa, pero hay un número escandaloso de viviendas abandonadas y en cualquier lugar del mundo las personas, las familias no abandonan sus viviendas porque sí. Abandonan sus viviendas porque tienen que huir. ¿De qué huyen? De la violencia. Llega una víctima de la situación de violencia que vive hoy México, que tuvo que abandonar su terruño, su lugar de residencia, y quiere reivindicar la posesión de un bien que tuvo que abandonar. Y acude a la autoridad civil competente. Y entonces la autoridad civil tendrá que recordar que si esta persona se ostenta como víctima, eventualmente tiene unos derechos diferenciados. ¿Cuáles son? Los que están en la Ley de Víctimas.
¿Tiene derecho a un trato especial en el ámbito judicial? Sí. Y esa es una de las consecuencias fundamentales. La ley de víctimas es lex specialis y recuerden una palabrita que está ahí en la ley que no es gratuita y es que es ley general. ¿Qué significa que sea ley general? Pues que es general. Una perogrullada, la que estoy diciendo, pero no pretende ser una perogrullada, sino enfatizar que es para todas las autoridades, de todos los niveles, de todos los ámbitos. Por eso es general. Entonces, si la Ley General de Víctimas está mandatando un trato especial para las víctimas, ya pusimos un ejemplo de un caso de familia o de un caso civil o agrario, pues en esos casos tendrá que revisarse si la Ley de Víctimas tiene algo que decirnos respecto a la garantía de los derechos de esa víctima. Y no les voy a hacer yo la tarea, pero les aseguro que sí. Tiene varias normas que tienen que ver con un tratamiento específico para las víctimas respecto a la definición de sus derechos en cualquier materia. Sé que ya está la curiosidad de leer qué es lo que dice el 124 de la Ley General de Víctimas, quienes no lo han leído. Entonces, por lo menos si el viernes en la tarde no leyeron toda la ley, por lo menos el 124 sí lo vamos a leer hoy, para que no se nos pierda de vista que ahí está resumidas las obligaciones del Poder Judicial. Oiga, ¿hay obligaciones para el Poder Judicial? Sí. Las generales que ya vimos, que fue toda esta disertación teórica de la primera parte, y las específicas que están en la ley. ¿Cuáles son? Bueno, pues las vamos a leer. El Poder Judicial es garante de los derechos humanos frente a los demás órganos del Estado. Es la siguiente premisa que comparto con ustedes. ¿Qué significa que sea garante frente a los demás órganos del Estado? Que el Poder Judicial no solo está en la posición de garante respecto a las relaciones entre particulares para resolver las diferencias que se puedan presentar, sino que también el Poder Judicial está prevalido de el mandato de proteger a los derechos humanos respecto de las autoridades, de los actos y omisiones. Y el artículo 1 de la Ley de Amparo define eso de manera contundente. El amparo procede de particulares, de personas, de seres humanos y de personas jurídicas también, respecto del Estado, es decir, de las autoridades. No de los particulares, salvo lo que precisa el artículo 5 de la Ley de Amparo, que aquellas particulares que puedan homologarse a las autoridades también serán digamos, sujetos pasivos del juicio de amparo. Pero en general la relación que se da en la ley de amparo es particular, persona, frente a autoridad. Eso está implícito también en esta premisa que está planteada en la diapositiva. El Poder Judicial, pero no quisiera que se malinterprete la alusión al amparo, no solo el Poder Judicial, sino en general, no solo el Poder Judicial Federal, perdón, sino en general el Poder Judicial también está como garante de la relación del particular con el Estado, con las otras autoridades. Y ya dimos un ejemplo amplio, control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad sino una intermediación judicial respecto de la relación del particular con el Poder Legislativo? Porque nos educaron jurídica, políticamente, bajo la hipótesis de que el legislador no se equivoca. Y todos le creímos esa historia a Rousseau, hasta que tuvimos que aterrizar en las consecuencias nefastas de la Segunda Guerra Mundial, que todo fue consolidado en un régimen legal, todas las aberraciones de la esterilización forzada, de la aplicación de leyes de discriminación, de llevada de las personas a campos de concentración, todo se hizo en la ley. Entonces hoy sabemos, con esta historia, digamos, dura de la Segunda Guerra Mundial, que el legislador también se equivoca, que el legislador no es omnisciente, que el legislador no lo sabe todo y que más bien el legislador es el reflejo de un sistema político. Y entonces se requiere un poder judicial que proteja a las personas respecto de los excesos u omisiones del legislador. Por eso hay control de convencionalidad y de constitucionalidad. Y por eso hoy es difuso. Por eso hoy todos los jueces pueden hacer control. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento amplio de que el legislador puede equivocarse y puede irse en contra de la Constitución. Insisto, porque el legislador no necesariamente es omnisciente y sabio.
sino que más bien es el reflejo del sistema político de un país. Y siendo el reflejo del sistema político de un país, puede tener vicios, problemas, dificultades, intereses. Por eso hay control de convencionalidad. Pero en los casos concretos, en materia, por ejemplo, penal, el Ministerio Público puede cometer violaciones a derechos humanos que luego deberían ser no convalidadas por el juez o la jueza. Si el juez tiene un caso consignado por el Ministerio Público o en el nuevo sistema hay una acusación que presenta el Ministerio Público, pero la acusación tiene elementos materiales probatorios y evidencia física obtenida con violación de los derechos humanos, pues el juez tendrá que excluir esas pruebas. Y ahí encuentra uno una relación muy importante entre el tema de derecho penal y derechos humanos. Ahorita vamos a ver otra relación que es transversal. Pero ese es solo un ejemplo. Lo que quiero comunicarles es que no solo respecto a la relación de familia en donde el padre quiere recuperar a su hijo y la autoridad judicial tiene que considerar el estatus de víctima, sino también cuando es el propio Estado el que a través de sus acciones o omisiones afecta a las personas y las hace víctimas. Y ahí el Poder Judicial deberá estar presente para garantizar los derechos, para no convalidar las violaciones y para buscar la reparación de las víctimas. ¿Cómo, hasta qué punto? Son preguntas fundamentales que tienen una respuesta que la anticipábamos al inicio de esta presentación, y es teniendo muy claro cuál es el ámbito de las competencias de cada una y cada uno de ustedes. Si alguien dice, oiga, pues ordene la detención del victimario, disculpe, pero es que yo soy juez de familia, no voy a poder ordenar una detención. Es un ejemplo casi que absurdo, pero lo que quiero decir es que habrán solicitudes que no tengan que ver con su competencia. Entonces, la ley pone a salvo también a la autoridad judicial. No te pido que hagas nada más de lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que está en tu competencia. Ahora, lo que está en tu competencia significa entender que tienes una función constitucional respecto a unos temas, algunos asuntos, etcétera, pero también entender que deberás interpretar el alcance de tu competencia para hacer que tenga utilidad respecto a la garantía de los derechos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque probablemente el alcance de algunas de las competencias puede haberse interpretado hasta ahora de manera restringida. Y esa interpretación incluso podría ser una forma de desconocer o violar los derechos. Sé que estoy problematizando ya demasiado el tema de las obligaciones del Poder Judicial, no voy a ir más hacia el fondo, pero dejo enunciadas estas ideas. El Poder Judicial tiene obligaciones generales y obligaciones especiales respecto de las víctimas que tienen que ver con el ámbito de sus competencias y que tienen que ver fundamentalmente con la necesidad de que el Poder Judicial se ponga los lentes de los derechos humanos, que tenga una perspectiva de derechos humanos, que pueda tener claro cuándo este caso sí tiene que ver con derechos humanos y cuándo no. A mí me ha tocado escuchar argumentos que pretenden hacer de la expresión derechos humanos una fórmula mágica. Entonces yo ya dije derechos humanos, ya tengo que ganarme el argumento. Y no es así. No es así, porque al final de cuentas no solo basta con decir que ahí hay implicado un derecho humano, hay que demostrar que en efecto hay un derecho humano y una violación a derechos humanos. Esto no significa que debamos ponerle cargas probatorias a las víctimas, significa que los argumentos que pretenden escudarse en la norma de derechos humanos deben probar que la norma es aplicable al caso. Eso es fundamental. Pero eso no es nuevo. Cualquier operador judicial sabe que para aplicar una norma deben darse los supuestos para que esa norma sea, digamos, aplicable en el caso. Debe confirmarse que en efecto los supuestos normativos se cumplan para poder aplicarla. Bien, entonces en esta idea de que el Poder Judicial puede hacer y debe hacer un control al poder de los demás órganos del Estado, estaríamos diciendo que los derechos humanos en general y los derechos humanos de las víctimas en específico son límites a la actuación de las autoridades públicas. Y esto es muy importante. Una ley no puede exceder los derechos humanos
o los límites que están implícitos en los derechos humanos, so pena de declararla inconstitucional o inconvencional o no aplicarla en los casos. El Poder Judicial, entonces, como garante, debe hacer un control en el ámbito de sus competencias respecto de las actuaciones o omisiones del Poder Ejecutivo. Ya dijimos que del Poder Legislativo puede y debe, del Poder Ejecutivo también. Entonces, una autoridad administrativa como el Ministerio Público es el ejemplo por antonomasia. Pero que piensen, por ejemplo, en asuntos de familia en donde el DIF genere actuaciones que sean discutibles respecto a la garantía de los derechos de los niños y niñas o de los padres en un asunto en el que ustedes estén conociendo. Eventualmente también el juez de familia deberá reconducir la actuación de la autoridad administrativa a la legalidad, a la constitucionalidad, a la convencionalidad. Eso significa que la obligación del Poder Judicial tiene que ver con un entendimiento amplio de su rol respecto a los derechos de las personas en general y respecto a los derechos de las víctimas en específico. Bien, esto ya lo desarrollamos, el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de las actuaciones del Poder Legislativo, y también tendríamos que decir que las autoridades judiciales locales y federales en México son autoridades judiciales de convencionalidad. El enunciado básico es: hacen control de convencionalidad. Pero hay un enunciado muy importante también, y es que no solo hacen control de convencionalidad, sino que se supone que en todos los casos que tengan que ver con derechos humanos hacen interpretación conforme. Eso sería esto: control de convencionalidad, primera idea; interpretación conforme, segunda idea; y tercera idea, que es muy importante, pueden aplicar directamente las normas de la convención. Entonces, no solo son criterios hermenéuticos los tratados, son normas de acción. Esto tiene, digamos, algunas implicaciones. Aquí tendríamos que tener siempre presente el principio pro persona, la norma que proteja en la mejor forma los derechos humanos es la que se debe aplicar, y cualquiera que sea su fuente en el sentido amplio que da la propia Constitución. Es decir, las normas de la Constitución o las normas de los tratados. Es la autoejecutabilidad de las normas de los tratados de derechos humanos. Esto significa que al ser jueces interamericanos o jueces de derechos humanos de los tratados, las autoridades judiciales locales y federales, y en general todos aquellos que cumplan funciones de autoridad judicial, tienen la posibilidad y la obligación de aplicar normas de los tratados internacionales para resolver sus casos concretos. Insisto, no solo como parámetro de hermenéutico, como criterio de interpretación, sino también como norma para fundar las decisiones, para motivar, digamos, la adopción de una decisión. Bien, hasta aquí entonces hemos hecho como un enunciado muy amplio de los derechos de las víctimas y que las víctimas tienen derechos, y seguramente quienes han venido haciendo el curso ya tienen un panorama muy amplio de los derechos de las víctimas. Entiendo que trabajaron una primera unidad específica de reparación y una segunda unidad de concepto de víctimas y una tercera unidad de derechos de las víctimas. Aquí lo que haría sería hacer un énfasis en un criterio que nos permitiría como autoridades judiciales organizar esos derechos e identificar algunas de las obligaciones que se derivan para el Poder Judicial respecto de esos derechos. Entonces, digamos como punto de partida que hay tres derechos, tres macroderechos, tres derechos claves, tres derechos articuladores o aglutinantes, que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Estos son derechos de las víctimas. Recuerden, tenemos el universo de seres humanos titulares de derechos y una especie, un grupo específico que son las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces dijimos, respecto al universo de personas, el Poder Judicial tiene unas obligaciones generales y respecto al grupo específico víctimas tiene otras obligaciones. Esas obligaciones son el correlato de derechos.
Hemos dicho que hay una relación jurídica de derechos-obligaciones en donde el Poder Judicial está como intermediario para garantizar que se materialicen los derechos y se cumplan las obligaciones. Y en ese sentido ya hablamos de las obligaciones, ahora tendríamos que decir cuáles son los derechos. El artículo 7 de la Ley General de Víctimas hace un listado amplio de los derechos. Pero esos derechos admiten compendiarse, clasificarse en 3 macroderechos, que son la verdad, la justicia, la reparación, que son derechos que han tenido un desarrollo muy importante tanto en el derecho interamericano como en el derecho del sistema universal y en el derecho penal internacional. Bien, entonces, aquí encuentran ustedes también insinuada una discusión porque está entre paréntesis garantías de no repetición como otro de los derechos de las víctimas. Aquí hay 2 propuestas teóricas que se han seguido. Una que incorpora las garantías de no repetición como parte del derecho a la reparación integral y otra que plantea que las garantías de no repetición son un cuarto derecho autónomo de esos macro derechos. En mi opinión, pues esta es una opinión académica, de hecho Camilo Sánchez en la unidad anterior planteó los 4 derechos. En mi opinión académica como jurista, son solo 3 básicas, ¿verdad? Justicia, reparación, y las garantías de no repetición son parte de la reparación integral, Bien, pero más allá de esa disquisición conceptual, tendríamos que decir que para efectos del derecho a la verdad, y aquí voy a omitir deliberadamente en esta sesión hablar del derecho a la reparación en sentido amplio, porque ya ustedes, quienes toman el curso, tuvieron una unidad de 5 días completos sobre derecho a la reparación, y voy a tratar de concentrarme más bien en derecho a la verdad y derecho a la justicia. Recordando, como lo decíamos en la conferencia del miércoles, que derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación son una tríada de derechos que es inescindible. No es posible hablar de verdad sin justicia y reparación, no es posible hablar de justicia sin verdad y reparación, y no es posible hablar de reparación sin verdad y justicia. Son inescindibles los 3 derechos, pero para efectos de identificar obligaciones del Poder Judicial vamos a presentarlos de manera individual. Entonces vamos a decir respecto al derecho a la verdad que todas las autoridades judiciales en el ámbito de sus competencias y en los casos que estén sometidos a su conocimiento deben propender porque la verdad respecto de las violaciones a sus derechos sea investigada y efectivamente declarada en la decisión. Entonces, claro, la autoridad judicial no es quien hace la investigación penal, pensando en el ámbito penal. O la autoridad del ámbito familiar no es, en principio, quien está a cargo de hacer la investigación, por ejemplo, de la violencia en el ámbito familiar. Pero sí es la encargada, en los 2 ejemplos que pongo, en el ámbito familiar o en el ámbito penal, de revisar y de admitir o no admitir los resultados de la investigación. ¿Qué obligaciones puntuales se desprenderían entonces de este derecho a la verdad? En principio, garantizar que exista por la autoridad competente, que no necesariamente y generalmente no sucede así, en el diseño procesal que se da en los sistemas penales o civiles, etcétera, no es la autoridad judicial la que investiga. La investigación le llega a la autoridad judicial. Pero la autoridad judicial debe garantizar que la investigación, que la revisión que haga de la investigación esté asegurando que esa investigación sea seria, imparcial y efectiva. Una segunda obligación consiste en que al valorar los elementos de prueba, la autoridad considere que esos elementos de prueba tienen un sentido respecto de la garantía de los derechos. Esto significa muchas cosas, pero en principio que la valoración de la prueba debe ser una valoración que busque identificar elementos respecto a 2 cosas: la violación a derechos humanos y las consecuencias de la violación a derechos humanos. ¿Para qué? Para que efectivamente la reparación de las violaciones pueda ser efectiva. Porque si no tenemos claro cuáles fueron en sentido concreto las violaciones o las consecuencias de esas violaciones, difícilmente voy a poder dar una reparación o poder buscar por vía de una intervención de otra autoridad la reparación. Y un tercer punto que es fundamental, que ya lo vimos en la conferencia del miércoles, que es el enjuiciamiento, en principio penal,
de los responsables de violaciones graves a derechos humanos. No de todas las violaciones, no se está diciendo que todas las violaciones a derechos humanos deban ser tratadas por vía penal, pero sí las violaciones graves. Ese es el sentido, de alguna manera, de la obligación del Estado de sancionar, que está consagrada tanto en la jurisprudencia y en las normas del derecho internacional como en la Constitución mexicana. Recuerden lo que dice el párrafo tercero, del artículo primero. Las autoridades deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Entonces, la sanción efectiva de las violaciones es importante. Vamos a tratar de hacer una disertación breve, retomando un poco lo que vimos el miércoles, pero diríamos que la sanción es importante en la medida en que la sanción materializa un mensaje de prevención general respecto a la ocurrencia de las violaciones graves. Es decir, el sistema judicial penal manda el mensaje de que el Estado reaccionará respecto a esta clase de acciones y aplicará las medidas correctivas del caso. Hay una pregunta de fondo que es muy importante y es, bueno, pero ¿no se supone que en la doctrina de los derechos humanos la sanción penal tiene una función de rehabilitación o readaptación? Porque el paradigma de la rehabilitación, digamos, también está superado, pero de reinserción social. ¿No se supone que la pena cumple un fin específico de reinserción de la persona que comete el delito a la sociedad? Y entonces vamos a decir sí, sin duda que ese es el objeto de la pena respecto de la persona que comete el delito, pero la pena también tiene una función social. La pena también tiene un fin preventivo. Y en ese sentido, y esta es una discusión muy polémica que se ha dado y se sigue dando, digamos, en los últimos 10 años y se seguirá dando por mucho tiempo, y es si se puede hablar de una función preventiva general de la pena. Quienes, digamos, se dedican al derecho penal tendrán como un poco más de claridad respecto a esta discusión. Y dos, si es válido decir que las víctimas tienen derecho a que se sancione a los responsables. Si las víctimas tienen derecho a que la justicia consista en sanción. Y eso que parece una obviedad, no lo es tanto, porque implica una discusión teórica de fondo, al punto que se acusa de punitivistas a aquellos que dicen que las sanciones graves, las violaciones graves a derechos humanos deben ser sancionadas. ¿Por qué? Porque se afecta de alguna manera la idea básica de que el fin de la pena, o el fin de la prisión, o el fin de la sanción penal sea la reinserción de la persona que cometió el delito a la sociedad. Pero necesariamente la pena no tiene solo un fin único respecto a la persona que comete el delito. La pena tiene otros fines, otros sentidos. Claro, lo que no podríamos aceptar es que la pena busque solo castigar, porque eso, digamos, es violatorio de un principio básico de los derechos humanos, que es la dignidad humana. La dignidad humana implica que la persona sea tratada como un fin en sí misma. Entonces a una persona no le aplicamos como sociedad a través del Estado, no le aplicamos una sanción para tener seguridad pública. O per se no se la aplicamos para eso. Se la aplicamos para que haya un sistema social que funcione, sin duda, pero principalmente y pensando en la persona que va a recibir la pena, la sanción, pensando en su reinserción a la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la pena no solo tiene una función respecto del individuo que comete el delito. La sanción penal tiene una función también respecto de la víctima del delito y de la sociedad en su conjunto. Lo que no puede es imponerse el derecho de las víctimas a la justicia respecto de los derechos procesales de la persona que está siendo enjuiciada. Eso, digamos, sería grave. Pero respetado el debido proceso, respetado los derechos humanos de la persona enjuiciada penalmente, es válido decir que las víctimas tienen derecho a que se aplique efectivamente la sanción, como parte de su derecho a la justicia. Entonces, aquí hay una evidencia clara de que verdad y justicia están totalmente relacionadas, porque no se puede garantizar la verdad de lo que sucedió en un caso concreto si no hay un escenario de investigación seria, imparcial y efectiva, y si no se determina primero la verdad de lo que sucedió.
En la hipótesis del caso concreto que estuvimos trabajando en el curso, ustedes recordarán que uno de los graves problemas para poder hablar de la garantía efectiva de los derechos de estas personas que fallecieron y de sus familiares y allegados fue justamente que no había una investigación seria, imparcial y efectiva. Y entonces el caso tiene ese sentido. Tenemos que ver que la autoridad judicial puede estar maniatada cuando la investigación no es seria, imparcial y efectiva, o puede tener unas oportunidades de intervención muy limitadas. Entonces, eventualmente, en el caso hipotético que trabajamos, uno de los temas fundamentales sería que la autoridad competente ordenara a el Ministerio Público realizar dicha investigación seria, imparcial y efectiva y encontrar los elementos materiales probatorios y la evidencia física para determinar responsabilidades. Pero no se trata solo de un ánimo de vengarse de las personas responsables de los delitos, como muchas personas lo han sostenido, que quien reivindica los derechos de las víctimas quiere vengarse. No se trata de un ejercicio de venganza, se trata de un ejercicio de materialización de la justicia por vía de saber qué pasó, que se diga realmente qué pasó, por una razón. Por ejemplo, en el caso hipotético que trabajamos, las personas que se fueron de su lugar de residencia en busca de una mejor situación laboral, económica, y fueron asesinados, tienen derecho a saber qué fue lo que pasó con sus familiares. Y en ese sentido, encuentran ustedes en la diapositiva esto que se está planteando del derecho a la memoria, del derecho a saber qué fue lo que pasó, como dos componentes puntuales del derecho a la verdad. Entonces, saber significa entender las circunstancias sociales, políticas, el contexto en el que ocurren las violaciones a derechos humanos. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar, pero también las circunstancias contextuales. ¿Por qué? Muchas veces las víctimas de violaciones a derechos humanos, además de ser víctimas de violaciones a derechos humanos, son macartizadas, son, digamos, calumniadas. Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando las víctimas de violaciones a derechos humanos caen, por ejemplo, por ser combatidas siendo consideradas un enemigo del Estado. Y enemigo del Estado, un poco paréntesis, leyendo a Jacobs en el derecho penal del enemigo, un enemigo que pueda llamarse terrorista, narcotraficante, guerrillero, paramilitar, el que sea. Y esto no significa que se deba proteger per se el delito. Significa que una persona que no ha sido condenada, vencida en juicio penal con las debidas garantías y en una sentencia en firme, pues es una persona que es inocente, digamos, no es culpable, no es responsable penalmente. Por lo tanto, pensar en que una persona procesada por el solo hecho de ser acusada de un delito grave puede ser privada de sus derechos es, digamos, un problema grave de la estructuración del poder público. Bien, pero no quiero entrar en estas minucias del derecho penal, más bien diría, respecto de las obligaciones del Poder Judicial, está la de garantizar el derecho a saber. Y el derecho a saber, entonces, según lo que se plantea en la diapositiva, implica la determinación de las circunstancias, de todas las circunstancias posibles de orden social, político y del contexto en el que ocurren las violaciones. Y el derecho a que no se olvide lo que pasó. El derecho a que la sociedad siempre sepa que en la década de los 70 hubo un proceso de uso sistemático de la fuerza para acabar con la oposición política, que fue lo que se llamó la guerra sucia. Y que no se olvide, y que se sepa que hubo un momento triste de la historia que el poder público institucionalizado usó la violencia del aparataje estatal para acabar con la oposición, y que hubo desapariciones forzadas y que hubo tortura. No se trata de no perdonar, de mantener odio, de mantener rencor, se trata de mantener información de lo que ha pasado para que eso no se repita. Son las famosas frases del nunca más en Argentina. Y entonces la sanción de las violaciones graves a derechos humanos, decíamos el miércoles, es un imperativo no solo jurídico sino ético. Porque una sociedad que deja impunes actos de desaparición forzada, actos de tortura, actos de genocidio, es una sociedad que tiene problemas en sus raíces éticas, porque es una sociedad que no es capaz de combatir las más graves afectaciones a la dignidad del ser humano. Es una sociedad a la que le vale lo mismo todo. Sí, desaparecieron 2.000 personas, pero pues a mí no me desaparecieron, no me importa.
Entonces, al final de cuentas, lo que hay es un individualismo o hay una total apatía que reflejan, sin duda, carencia de valores éticos respecto a el contexto social, cultural y jurídico. Y es que la ética tiene que ver con el derecho, por supuesto que sí. Y en materia de derechos humanos de manera declarada, por supuesto que tiene que ver con derechos humanos. Bien, creo que ya me excedí del tiempo que había planteado que durara la presentación. Voy a tratar de ser breve. Decíamos el tema de la democracia, el tema de que el Poder Judicial es fundamental para la democracia. Este enunciado que encuentran en la diapositiva resume un tema que es fundamental y que está reconocido expresamente en la Ley General de Víctimas, que es el de la debida diligencia. Entonces, la debida diligencia es una norma del derecho internacional público que ha sido traída al derecho internacional de los derechos humanos y que principalmente ha sido desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Básicamente consiste en lo que ustedes encuentran en la presentación. Tanto en el derecho consuetudinario como en el convencional se establece que los estados deben proceder con la debida diligencia para prevenir, responder, proteger y proporcionar remedios para actos de violencia contra la mujer, en un informe que estamos leyendo de la relatora sobre violencia contra la mujer, tanto si estos actos son cometidos por el Estado como por agentes no estatales. Entonces, aquí se dice respecto a la violencia contra la mujer, pero como enunciado general, podríamos decir que es la norma que mandata estas actuaciones para proteger, respetar los derechos de garantía, para garantizar los derechos a la reparación integral de actos de violaciones graves a derechos humanos. Este enunciado, donde dice violencia contra la mujer, podemos reemplazarlo por violaciones graves a derechos humanos, de las cuales la violencia contra la mujer es una especie del género amplio de violaciones graves, cometidas tanto por agentes de Estado como por agentes no estatales. El miércoles hicimos un análisis de este tema de la relación del derecho penal con los derechos humanos y decíamos lo siguiente: el derecho penal toca, por lo menos en 3 puntos fundamentales con los derechos humanos. Uno, en el extremo izquierdo de la pantalla, encuentran ustedes algo que denominamos la obligatio non puniendi, que es una obligación del Estado de no sancionar, de no aplicar el derecho penal o el derecho punitivo. ¿A qué? Concretamente a las libertades públicas, a los derechos fundamentales. Es decir, el Estado no puede declarar que es delito reunirse, o que es delito expresarse libremente, o que es delito asociarse sindicalmente. El Estado no puede, como límite en esta relación derecho penal-derechos humanos, no puede declarar que un derecho humano sea delito, que el ejercicio de un derecho humano sea delito. Claro, hay límites a los derechos humanos. La libertad de expresión tiene como límites la honra y la dignidad de las demás personas. Entonces, ¿los derechos humanos tienen límites? Sí, todos. No hay derechos humanos absolutos. Pero en principio, como obligación del Estado, no debe aplicar el derecho penal para el ejercicio, digamos, legítimo de los derechos humanos. Y en el otro extremo estaría la obligatio puniendi, que sería la obligación del Estado de sancionar todas las violaciones graves a derechos humanos. Nuevamente, estamos hablando de la relación derecho penal, derechos humanos. Estamos diciendo que en un extremo de esa relación encontramos la obligatio non puniendi, que es no sancionar el ejercicio legítimo de los derechos humanos, y en el otro extremo, que sería la opción que debe ser la menor en el número, la obligatio puniendi, que es la obligación del Estado de asegurarse que las violaciones graves a derechos humanos sean consideradas y tratadas como delito en el Estado. Y en el centro, en el ámbito más amplio, el jus puniendi, que es la posibilidad del Estado de decidir cuáles conductas si considera que deben ser delito y cuáles no. Ejemplo, el aborto. En algunos países es delito, en otros no. En el mismo Estado mexicano, en algunos estados o entidades federativas sí, en otros no. Ahí hay un jus puniendi. Aquí habrá una discusión. Habría que ver si ese jus puniendi, y si ustedes fijan hay una zona de interacción
entre la obligatio non puniendi y el jus puniendi, que serían los casos complejos, como el aborto, por ejemplo. Habrá unas hipótesis que toquen tanto con la liberalidad del Estado para establecer tipos penales como con su obligación de no establecerlos. Bien, este tema lo abarcamos de manera amplia el día miércoles, entonces permítanme concluir en este punto enfatizando los siguientes 4 temas. 1, las autoridades judiciales son garantes de los derechos humanos y en específico de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. 2, a las autoridades judiciales les corresponde actuar con la debida diligencia y la debida diligencia está relacionada con prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. 3, fundamental, que parece una obviedad, pero que es fundamental para entender este tema que trabajamos el día de hoy, conocer el marco jurídico aplicable respecto de los derechos de las víctimas, conocer de manera detallada la Ley General de Víctimas, conocer de manera detallada las normas constitucionales que se han trabajado a lo largo de las unidades y, en todo caso, digamos, por lo menos el artículo 1 y sus implicaciones. 4, aplicar los principios especiales de interpretación que establece la Constitución, que establece la Ley General de Víctimas y que establecen los tratados internacionales en la materia. Por ejemplo, las normas están en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo estas ideas que se han planteado, pueden ustedes entender que hay un marco amplio de obligaciones generales y específicas de la autoridad judicial que tienen que ver con unos propósitos específicos de dignificar a las víctimas y de permitirles que las víctimas logren ejercer sus derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos de las víctimas? En general, los derechos que les fueron violados y que por lo tanto las hicieron adquirir ese estatus de víctimas, pero además los derechos que se derivan consecuencialmente de las violaciones, que dijimos son por lo menos 3 grupos: verdad, justicia, reparación. ¿Dónde encuentro todos esos derechos? En la Ley General de Víctimas. Resumidos, es un muy buen resumen de los derechos de las víctimas, pero su desarrollo jurídico lo encuentran tanto en la jurisprudencia de la propia Suprema Corte mexicana como en la jurisprudencia de los organismos internacionales como la Corte Interamericana o los comités de las Naciones Unidas. Les agradezco mucho su atención, les ofrezco una disculpa por haberme excedido un poco en el tiempo. Pensé que iba a ser 1 hora y media, pero pues el tema resulta bastante apasionante. Les invito a seguir adelante con su estudio sobre el tema de los derechos de las víctimas y les agradezco mucho que el tiempo que dedicarán luego de concluir esta conferencia para leer la Ley General de Víctimas. Tengan buena noche y que aprovechen estos conocimientos que hemos construido hasta la fecha. Muchas gracias.